Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy complacido nuevamente de que nos estén acompañando en la tarde de hoy en nuestras cotidianas webinares sobre temas que impacten el sector. Es para mí muy grato presentarles al señor capitán César Indaburo, representante de la plataforma Bademecum Marítimo, con quien en el día de hoy estamos asociados para desarrollar este webinar, y el señor máster Andrés Carlos Bolaños, quien en la tarde de hoy nos acompañará con la exposición sobre las metodologías para la selección de alternativas de transporte y manejo de costos. Es importante para mí presentar esta actividad, dado el objetivo de la plataforma CIONet de integrar las empresas del sector marítimo, portuario, náutico y fluvial con un tema muy afín, por supuesto, al sector. Vamos a cambiar un poco la metodología. Yo me voy a permitir hacer leer un currículo corto de nuestro invitado de la tarde de hoy, el magíster Andrés Carlos Bolaños, y al término de la exposición de él, el capitán César Indaburo nos va a hacer una síntesis del tema, y adicionalmente va a tratar las preguntas que el auditorio de bien tenga. Nosotros, como es costumbre, estaremos recordando cuando ya vaya a llegar el momento para que ustedes inicien a hacer las preguntas. Sin más preámbulo, me permito leer el currículo corto del magíster Andrés Carlos Bolaños, quien es especialista en gestión logística del transporte y desarrollo de proyectos para mercancías de régimen especial. Es instructor y consultor internacional. El profesor Bolaños es un gestor de la industria logística del manejo y transporte de mercancías con más de 25 años de experiencia. Actualmente es el gerente de la división de carga para Panamá y Guatemala para United Airlines. Dentro de su experiencia profesional se ha desempeñado como gerente de operaciones terrestres en Copa Airlines, gerente regional de producto aéreo y multimodal para Danco, AP Müller Maersk Group. Adicionalmente se desempeña como instructor universitario a nivel internacional, dictando clases en Panamá, Colombia, Ecuador y El Salvador. Posee una maestría en gestión logística del transporte multimodal y una en docencia superior. Cuenta con certificación FIATA como entrenador. Le agradezco mucho, Andrés, y bueno, muy complacido de tenerlo aquí en nuestra plataforma CIONet. Muchas gracias nuevamente, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias, Carlos, y por la oportunidad, como siempre, de poder compartir conocimientos acerca de una industria muy interesante, muy completa y que definitivamente nos permite avanzar como una gestión interesante dentro de todo esto, ¿no? En el día de hoy, pues sí, vamos a conversar un poco sobre algunas metodologías para la selección de alternativas de transporte y lo referente a manejo de costos. Y lo más importante dentro de todo esto es estar claro que es un proceso que muchas veces nosotros, de los que estamos de gestores de la industria, no le dedicamos el tiempo adecuado ni el análisis que requiere para poder efectivamente maximizar el uso de una modalidad. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos bastante interesantes. Vamos a tratar de cambiar un poco la mentalidad de lo convencional, tratando de ir un poco más a fondo en dicho análisis para realmente entender qué es lo que debo tomar yo en consideración para seleccionar adecuadamente las alternativas de transporte, haciendo un manejo adecuado de los costos. Y lo primero que quiero que conversemos sobre esto es precisamente sobre cuál es el escenario actual, qué es lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Y por supuesto, ¿no? Quiero hablar un poco de historia, de qué es lo que se ha vivido,
y adicionalmente a eso, cómo la pandemia ha hecho que esto se haga un poco más difícil de gestionar, ¿no? Y parte de eso tiene que ver muchísimo con el escenario actual que tenemos. Una de las cosas que vemos muchísimo es que el enfoque actual generalmente está centrado a el costo. Lo que es más económico es la alternativa que yo voy a seleccionar. Sin embargo, a través de la presentación vamos a poder ver que este proceso realmente involucra muchos más elementos de lo que generalmente nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Este enfoque de costo más bajo, ojo, no quiero que me malentiendan, el costo es muy importante porque al final del día el costo final de cualquier producto tiene que ver con lo que me cuesta a mí ponerlo a disposición para el transporte. Sin embargo, nosotros no podemos únicamente seleccionar en base al costo, dejando a un lado algunos elementos que son críticos para lograr que el producto llegue de la manera en que uno lo necesita. Hay otro tema dentro del escenario actual, es que estamos en una industria que en muchas ocasiones ha sido formada de una manera empírica. Y muchas veces las nuevas generaciones, las generaciones de relevo, están aprendiendo de personas que tienen, sí es cierto, muchísimos años de estar en la industria gestionando, pero no necesariamente con ese conocimiento técnico, con esa mentalidad orientada al análisis, con esa mentalidad que reta y que debe retar, porque el logístico, hay que entender, lo que está en este negocio de la gestión logística, siempre tiene que buscar una mejor manera de hacer las cosas, porque siempre se puede hacer mejor. Y a pesar de que algo me pudiese estar dando resultado, estuviese funcionando adecuadamente y que todo esté fluyendo como es debido, también es cierto que pequeñas situaciones que ocurren en la industria pueden cambiar el escenario y puede hacer que esa estructura y esa manera en que tú lo estás haciendo no esté funcionando al 100%. Por eso el logístico tiene que estar constantemente evaluando y revisando, ¿no? Y el conocimiento empírico te encajona en cierta manera y no te permite desarrollar esa visión que debes tener siempre. Aparte de eso, tenemos también que predominan mucho los malos conceptos, ideas equivocadas que lamentablemente se han posicionado y que no hay manera de retarlo porque se convierte como una especie de una mala práctica que no se regula y que no se corrige, se convierte en la norma. Entonces se maneja uno con esos conceptos como, por ejemplo, el aéreo solamente se utiliza para emergencias, cuando no es así. Más del 95% generalmente de lo que se manda por transporte aéreo es una mercancía que está diseñada para irse por aéreo y no emergencia necesariamente, ¿no? Entonces ese tipo de conceptos nosotros tenemos que tratar de romperlos y hacerlo correcto, entender realmente cómo es el dicho concepto y no dejarnos llevar por esas ideas que no son las adecuadas. Y otro tema es el uso y costumbre. Estamos tan acostumbrados a hacer lo mismo porque a veces es repetitivo que caemos en un proceso donde hacemos las cosas mecánicamente y cuando nosotros somos mecánicos tampoco podemos analizar. Entonces el proceso de alternativas de transporte se ha simplemente basado únicamente en un parámetro, lo más económico. Y como dice el dicho, lo barato sale caro y en algunas ocasiones, como digo yo, lo barato sale bien caro. Entonces, nosotros en este proceso lo que yo les quiero invitar a hacer es un cambio de mentalidad. Quiero que analicemos a profundidad varios elementos que tienen que interactuar para que yo entonces haga un análisis adecuado y pueda entonces decir que estamos seleccionando la alternativa que realmente es la correcta.
Y lo que les quiero compartir entonces en el día de hoy son algunas recomendaciones para nosotros tener las herramientas para seleccionar adecuadamente. Lo primero que les quiero invitar a conocer es: escuchen a sus clientes. Al final del día, nosotros dentro de la gestión logística, todos los que ofrecemos servicios logísticos, y recordemos, hay muchos actores. Existen transportistas, aerolíneas navieras, existen operadores logísticos que son los agentes de carga o freight forwarders. Tenemos un conjunto de personajes que de alguna forma u otra se ven involucradas en las operaciones, aduanas, las bodegas del aeropuerto, del puerto, el puerto. O sea, hay un conjunto de actores, entes reguladores. Todos ellos nosotros deberíamos alinearnos para poder satisfacer a los clientes, que son los que requieren de nuestro servicio. Entonces, una de las primeras recomendaciones que tengo es, precisamente, vamos a escuchar a los clientes y vamos a analizar lo que ellos nos pueden ofrecer. Al final del día, ¿quién mejor que el cliente, que es el que genera la necesidad para transportar, es el que potencia toda esta gestión de transporte? Recordando que hay tipos de clientes, no todos los clientes son iguales, cada uno es diferente, cada uno tiene preferencias, cada uno tiene ciertos conceptos variados con respecto a lo que es calidad de servicio. Algunos se enfocan un poco más en velocidad de respuesta, otros se enfocan más en la manera en que se gestiona una operación, en la puntualidad, en la capacidad que tiene ese proveedor de resolver situaciones cuando se presentan. Cada uno es diferente. Entonces, conozcamos a los clientes y también conozcamos su nivel de conocimiento, porque todos los que estamos en esta industria debemos de alguna forma u otra tratar en todo momento de hacer docencia, de que todos como industria, como un conjunto de actores, podamos aprender en el proceso. Y dentro de esto también es importante que nosotros conozcamos a nuestros clientes y su nivel de conocimiento, porque hay clientes que tienen mucho conocimiento en algunas ocasiones, en algunos temas, un poco más que el proveedor de servicio, lo cual no es malo, porque se puede uno complementar con ellos, pero también hay algunos que no tienen el conocimiento, y al tener desconocimiento puede generarse falsas expectativas con respecto a una operación, y entonces esto se puede traducir en una percepción por parte de ese cliente que tiene bajo conocimiento de la gestión con respecto a un servicio de no calidad. Recordemos que esta industria es bastante pequeña, a pesar de que es mundial, es bastante pequeña. Entonces, esa percepción equivocada por desconocimiento de un servicio que no es el correcto puede traspasar barreras internacionales y las empresas proveedoras quedar con una mala imagen sin realmente ser culpables de ellos. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de entender a los clientes, conocerlos, nos permite anticiparnos, ser proactivos y tratar de hacer docencia para poder precisamente no crear expectativas falsas y que siempre esté claro qué es lo que se debe ofrecer. Entendiendo también, por supuesto, que el cliente es básico, porque nosotros antes de mover cualquier tipo de mercancía necesitamos conocer sobre esa mercancía, y el responsable de darnos la información de lo que yo voy a movilizar, a transportar, a manipular, es precisamente el cliente. De parte de ellos debería venir la información de una forma clara. Y esta información nos lleva a entender lo que es una mezcla perfecta y a orientarnos a aprender y también para investigar. ¿Y qué es lo que nosotros queremos conocer? Las características y necesidades del producto. Muy importante. Nosotros no podemos manejar lo que no conocemos. Nosotros debemos entender lo que un producto necesita desde su perspectiva físico-químicas. Un producto que requiere, qué es lo que le puede hacer daño, de qué manera tenemos que manejarlo adecuadamente, cómo podemos evitar potenciales situaciones donde el producto se vea afectado, qué características tiene el producto. Por ejemplo, si nosotros hablamos del café, ¿qué característica tiene el café? Es un producto que absorbe olores. Entonces, cuando hablamos de un producto que absorbe olores, nosotros tenemos que inmediatamente estar claros con el concepto de compatibilidad de las cargas. O sea,
con qué es compatible ese producto, que pudiese afectarlo, que pudiese de alguna forma u otra contaminar el producto. Imagínense llevar café gourmet con un embarque de pescado fresco. Probablemente si esto sucede y lo ponemos en una misma bodega de un avión, lo más probable es que el café quede y se impregne de olor a pescado. Y definitivamente a muchos les gusta el café con aromas, con esencia de vainilla, de nueces, pero probablemente no creo que les guste mucho el café con olor y sabor a pescado, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos esto, podemos anticiparnos a las situaciones que se pueden presentar y diseñar de alguna forma u otra estrategias que nos permitan proteger los productos. Otro de los puntos relevantes con respecto a esto es lo que tiene que ver con la necesidad del producto, pero comercial. ¿Qué pactó un vendedor con un comprador en cuanto a tiempos de entrega, en cuanto a costos totales? Esto también tiene que ver con ese conocimiento del producto y la necesidad, porque puedo tener una alternativa que cumple con ciertos requisitos, protege el producto no se ve expuesto, no se daña a través del transporte, pero tal vez el costo no sea el que es necesario entre lo que negoció el vendedor y el comprador, y probablemente ese producto llega al destino en buenas condiciones, pero con unos costos tan altos de transporte que al final del día lo más probable es que cuando tenga que compararse con otros productos similares en el mercado objetivo, probablemente sea excluido por un costo demasiado alto en comparación a su competencia. Entonces, conozcamos ambos enfoques, las necesidades del producto, físico-químicas, y lo que es la necesidad comercial del producto, pacto entre vendedor y comprador. ¿Okay? ¿Qué más tenemos que conocer? Por supuesto, las características y requerimientos de las modalidades de transporte, de la modalidad que queremos utilizar. Y al final del día, nosotros debemos integrar estos dos conceptos, estos conocimientos. Lo que necesita el producto, las características de la modalidad en que lo voy a manejar, y tiene que haber una sinergia y una conexión perfecta para que realmente se transporte cumpliendo con las necesidades del producto. No es tan sencillo a veces lograr entender estas características de las modalidades de transporte cuando nosotros estamos en una industria que se orienta mucho a solamente cuánto cuesta. Pero cuánto cuesta no te dicen muchas cosas, como por ejemplo, si el tiempo de transporte que tiene esa alternativa, que fue la más económica, realmente suple las necesidades del producto. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas. Pero no podemos gestionar transporte si no conocemos el producto y si no conocemos las características de las modalidades de transporte que están disponibles para poder ser utilizadas. Bien, ahora explora tu mercado. Ya sabemos que hay un proceso para poder utilizar alternativas de transporte, que vamos a ver un poco más adelante, pero también tenemos que entender que nosotros necesitamos identificar qué es lo que tenemos disponible. Vamos a ponernos desde la perspectiva de un agente de carga, un operador logístico que va a poner a disposición de diferentes clientes servicios de transporte. Y algunos de esos servicios de transporte vamos a decir que eso es transporte marítimo o es transporte aéreo. Entonces, esa empresa, esa agencia de carga, ese operador logístico, tiene que iniciar un proceso de identificación donde va a generar una base de datos a raíz de la investigación con respecto a absolutamente todos los proveedores de servicios disponibles, todos sin excepción. No es que yo me voy a inclinar a los que me parece que son los mejores, a los que son los más famosos, a los que dicen que tienen una buena trayectoria. No. Uno tiene que absolutamente a todos los proveedores contemplarlos. Y después de que yo ya tengo una lista completa de todos los proveedores, yo procedo a categorizar a dichos proveedores. Yo creo una categoría para esos proveedores, sabiendo que este es el mejor tal vez en costos, pero tal vez este otro es el mejor en
conocimiento de los productos especializados. Tal vez este sea el mejor por experiencia, tal vez este sea el mejor porque es mucho más grande y tiene una infraestructura mucho más robusta. Pero debo dar categorías y debo crear también y tener presente hasta los proveedores que no son tan consistentes, porque tal vez en algún momento dado yo necesito utilizarlos y es importante que yo esté habilitado para poder utilizarlos y que yo tenga ese conocimiento de qué es lo que lo hace un proveedor no tan confiable, porque de esa manera yo me puedo preparar y tratar de diseñar algún tipo de estrategia que me permita de alguna forma u otra contrarrestar eso que hace al proveedor no tan confiable como los otros. Pero yo no debo prescindir de alternativas. Si yo voy a trabajar desde Panamá, por ejemplo, desde Colombia, exportaciones, yo tengo que barrerme todo el mercado y conocer todas las navieras que operan, todas las aerolíneas que operan, todos los transportes terrestres que operan, para de esa manera crear mi base de datos. Y algo muy importante, no es solamente el contacto comercial de cada empresa. Cuando ustedes contactan a algún proveedor, tienen que conocer el contacto comercial, por supuesto, porque el contacto comercial es el que les va a dar a ustedes sobre los costos, las propuestas del servicio, para que ustedes a su vez puedan ofrecerle a sus clientes. Pero también debo conocer el contacto operativo, porque después de que yo he pactado una tarifa y mi cliente la compre y yo voy a ejecutar el servicio, inicia una operación. Y en las operaciones, como muchos deben saber, ocurren situaciones fuera de lo propuesto, donde tenemos que reaccionar, y esa capacidad de reaccionar de forma rápida es lo que hace la diferencia. Pero ¿cómo podemos reaccionar rápido si no conocemos al contacto operativo? Bueno, es que vamos a llamar al de ventas, pero en lo que llamamos al de ventas y el de ventas llama al de operaciones y el de operaciones le responde al de ventas para que el de ventas me corresponda a mí, resulta ser que ya la situación ha crecido tanto que probablemente ya no la podamos controlar. Entonces, conocer el contacto de ventas, operativo, el de contabilidad, el de la administración, el de sistema. Oye, pero es que no estamos creados en el sistema de la naviera. Contacta a la gente de sistemas para ver qué es lo que está pasando, porque si no estás creado en el sistema, no podemos hacer la reserva y se cayó todo el proceso. Entonces, aparte de categorizar, dar un estatus bueno, malo, feo, también tengamos los contactos. Muy bien. Entonces, ¿qué más vemos nosotros aquí? Pues con respecto a las alternativas de transporte, ¿qué es lo que nosotros debemos tomar en consideración? Para entonces ir entendiendo lo que lleva este proceso. Por supuesto, una propuesta comercial que sea adecuada a mis necesidades, que los costos no sean exagerados y que si los costos son un poco más altos, sea porque el servicio es de alta calidad y ofrece un respaldo que vale la pena pagar un poco más. Es como cuando ustedes van a un restaurante, si la comida es excelente, el servicio es muy agradable, el lugar está limpio, buena música, buen ambiente, probablemente yo quiera pagar un poco más por la experiencia como un todo. Entonces la propuesta comercial definitivamente tiene que estar allí. Pero hay otro conjunto de parámetros que hay que considerar para decir esta es la mejor alternativa. Uno de ellos es los requerimientos y limitaciones. Esa naviera, ¿qué es lo que necesita para que tú puedas usar su servicio? ¿Qué tipo de limitaciones tiene la aerolínea? Es que en esta aerolínea no podemos llevar este tipo de mercancía. Es que la naviera, para manejarte este producto que es peligroso, por ejemplo, necesita que tú firmes un documento especial. Ese es un requerimiento. No, es que la aerolínea, como es una línea aérea que lleva pasajeros, no acepta un tipo de mercancía específico para tal destino. Es una limitación. Pero debemos conocerla. Fíjense, si la tarifa es la más económica, yo no puedo prever estas cosas. ¿Y de qué me sirve que la tarifa sea la mejor si no puede ir? Porque simplemente está limitado ese producto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que ver nosotros? Capacidades, por supuesto. ¿Cabe o no cabe? La mejor tarifa, pero es que no cabe en el avión. Es que no hay espacio en el barco. Y hoy en día, con el tema de los fletes y todo esto, hay que entender que si tú quieres pagar más barato, probablemente no lo vas a montar, porque el espacio limitado que existe solamente va a aceptar productos que estén pagando costos más altos.
¿no? Y pónganse desde la perspectiva del transportista. Yo quiero ser más rentable, el poco espacio que tengo lo tengo que maximizar. Pero tiene que caber, contemplemos las capacidades, qué le cabe y qué no le cabe. Los itinerarios, las frecuencias, o sea, itinerarios, a qué hora sale del lugar de origen, a qué hora llega el avión, el barco. Y eso es importante saberlo porque yo me planifico. Sabiendo a qué hora sale, yo sé hasta cuándo puedo entregar. Y cuando llega, yo puedo mandar a buscar esa mercancía cuando realmente está disponible y no dejar mi camión ocioso esperando a que la mercancía esté disponible. Imagínense un par de horas el camión que pudiese estar haciendo otras cosas, generando ingresos, lo tenemos esperando en el aeropuerto 2, 3 horas hasta que la mercancía esté lista. Entonces, conocer los itinerarios, las frecuencias, cada cuánto sale una alternativa. Y esto es bien importante porque a mayor frecuencia, o sea, mayor cantidad de salidas, más capacidad tengo. Si yo tengo solamente una naviera, un barco semanal, solamente voy a tener de capacidad lo que ese barco puede llevar. Pero si yo tengo 2 salidas, 2 frecuencias por semana, entonces voy a tener el doble de la capacidad. Entonces conozcamos también este factor que es muy importante. Por supuesto, la infraestructura tiene que ser la adecuada. No todos los productos se pueden manejar bajo cualquier tipo de infraestructuras. Si es un producto, por ejemplo, refrigerado y lo vamos a mandar marítimo, en la infraestructura portuaria tiene que existir un área específica para poder conectar la corriente de los contenedores refrigerados para que estos sigan operando y mantengan el producto a la temperatura adecuada. Si carecemos de una buena infraestructura, ponemos en riesgo el producto. Fíjense cómo vamos incluyendo aspectos importantes que van a ir en conjunto con el precio. Pues el precio no se excluye, pero todo esto tenemos que ir tomándolo en consideración. ¿Qué más vemos nosotros? Conocimiento del personal. Por supuesto, el personal tiene que saber qué es lo que está manejando. Si yo simplemente pienso que un producto refrigerado tengo que meterlo en frío, estoy equivocado. Ese no es el concepto. Porque el producto que requiere refrigeración no es simplemente meterlo en un cuarto refrigerado, no. Un producto refrigerado tiene que estar dentro de un rango específico de temperatura, ya sea hasta qué tan caliente puede estar, temperatura alta, qué tan frío puede estar, temperatura baja. La desviación de ese rango de temperatura afecta a un producto. Un producto que está muy caliente se va a afectar. Un producto que está demasiado frío se va a ver afectado. Tiene que estar en el rango que le corresponde. O sea que el personal tiene que saber que cada producto se maneja de una forma diferente y con rangos de temperatura. Tienes una bodega, por ejemplo, en el aeropuerto con dos cuartos refrigerados, uno de congelación y uno de producto fresco, y vas a meter flores, por supuesto que no lo vas a meter en congelación porque vas a dañar la flor. O no vas a meter el pescado congelado en el fresco porque se puede dañar. Entonces hay que tener conocimiento para manejar las cosas adecuadamente. ¿Qué más? Los horarios, sí, por supuesto. La bodega de esa aerolínea, ¿hasta qué hora recibe mercancía? ¿A qué hora abre? ¿Cuál es el horario de almuerzo? ¿Cuáles son los horarios en que más saturados están? Si yo sé que las tardes es más difícil porque hay más movimiento en esa bodega, entonces probablemente yo me quiera organizar para hacerlo un poco más temprano. Pero el conocimiento de los horarios también es otro aspecto que tengo que tomar en consideración para esto. Rutas y sus características. Bueno, ¿cuántas aerolíneas van a tal destino? Bueno, ¿cuántas aerolíneas van de Panamá a Miami? Y yo pudiera decir muchísimas. Yo pudiera decir, bueno, KLM va a Miami. Y la gente puede decir, oye, pero KLM va a Holanda, sí. Y de Holanda va a Miami. Esa es parte de la ruta, pero sigue yendo a Miami. El tema es que con esa característica, con un tiempo de tránsito mucho más largo, probablemente no me funcione. Entonces, conocer las características de la ruta, cuándo son rutas más saturadas, qué tipo de clima hay en la ruta, o en ese punto de conexión. ¿Hay tormentas? ¿No hay tormentas? Y uno pensaría, ¿por qué eso es relevante? Bueno, porque si una aerolínea, estamos hablando de tiempos de huracanes, como estamos ahora, y la ruta es hacia Miami y sale el avión de Panamá, si hay un huracán en el área del Caribe, el avión tiene que tomar una ruta alterna. Esa ruta alterna va a tener como resultado el hecho de tener que meterle más combustible al avión. Y el hecho de meterle
más combustible al avión, lo que trae como consecuencia es que el avión va a tener menos capacidad y no vas a poder manejar toda la carga que tú quieres. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta en todo momento. ¿Qué características tiene la ruta? Y cada ruta es diferente. Y ver si concuerdan con los productos que yo estoy manejando. ¿Qué más tengo que tomar en consideración? Si los servicios son propios o tercerizados. Importante, porque no todas las empresas de transporte tienen su propio personal. Hay algunos que subcontratan a otras empresas. Y esto debería, en teoría, ser transparente para el usuario, para el cliente. Sin embargo, no siempre lo es, porque en algunas ocasiones no se le capacita adecuadamente a estas empresas tercerizadas y entonces es que ocurren las situaciones que afectan directamente el servicio de la empresa que los está contratando. Entonces también es relevante que lo conozcamos para poder hacer énfasis en que está seguro que puede mover esto, está seguro que no se puede mover, está seguro de lo otro. Hay que hacer mucho más énfasis en la información cuando tenemos empresas que usan servicios tercerizados, bien importante. Entonces, como pueden ver, hay un sinnúmero de elementos a considerar para yo entonces decidir esta es la mejor alternativa de transporte que yo tengo. Y esas características de la modalidad específica a utilizar deben ir de acuerdo totalmente con la mercancía que yo quiero transportar. Y todo el escenario va a cambiar de acuerdo al tipo de mercancía. Acuérdense, hay muchos tipos de mercancía, mercancías generales, peligrosas, restos humanos, animales vivos, pesada sobredimensionada, efectos personales, de alto valor. Hay un conjunto y cada una va a ofrecer necesidades específicas. Cada tipo de origen, por sus características, ofrece escenarios diferentes. Cada destino ofrece escenarios diferentes. El tipo de modalidad, la ruta, hay muchos factores a tomar en consideración. Ven cómo es un poco más necesario analizar para decir esta es la mejor alternativa. Nosotros debemos desarrollar un enfoque que esté orientado siempre a integrar y a colaborar con todos los actores. Pero vemos muchas veces que estamos como orientados básicamente al hecho de simplemente decir, bueno, esto es lo que me corresponde a mí, esta es mi responsabilidad como empresa dentro de esta operación, yo termino con eso y ya me desconecto, no me importa qué pasa después. No debe ser así, no debe ser así para nada, porque existe un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar que tal vez yo tenga la posibilidad de corregir, o yo debo tratar de colaborar, porque al final del día, sí, ya hice lo mío y la situación ocurrió con el siguiente de la gestión de transporte. Al cliente al final no le importa quién es el que se equivocó. Al cliente le interesa es que salga bien la operación. Entonces, si nosotros todos podemos contribuir a que la operación fluya de forma adecuada, de esa misma manera vamos a tener entonces operaciones más sanas, operaciones más rentables, clientes satisfechos, un negocio que va a progresar. Entonces recuerden esto, se acuerdan que hablé de cambio de mentalidad. No trabajemos solo, vamos a trabajar en conjunto, integrémonos y vamos a colaborar. Ahora bien, ya vimos ciertos aspectos muy relevantes para la selección, pero también otro aspecto muy importante es la gestión de los costos. Pero el costo te lleva a que tú entiendas un poco más allá de ciertos aspectos. Hay clientes que dicen simplemente, ¿cuánto cuesta y dame el total? No, nosotros debemos entender de dónde salen esos totales. Y tenemos que ver un panorama amplio antes de decir, es que esta es la más barata, esta es la más costosa. No, hay que tener cuidado, porque los costos tienen ciertas vertientes que nosotros debemos considerar. Dentro de esto vamos primero a saber qué tipo de costo, el costo básico de transporte, por ejemplo, o un costo complementario, que generalmente, por ejemplo, es el combustible, y cuáles son los costos que yo le llamo circunstanciales, o sea, el costo de almacenaje, porque cuando la mercancía llegó al destino, si tú no la sacas en X tiempo,
te va a cobrar un almacenaje. Si bien es cierto, tú vas a tratar de sacarlo en el tiempo requerido para no pagar almacenaje, tú tienes que contemplar ese costo, saber cuánto es ese costo, porque si en algún momento dado te das cuenta que algo no va a poder manejarse y que no vas a poder retirar la mercancía en el tiempo y que vas a ser afectado, tú tienes que saber, tener la capacidad de cuantificar cuánto es ese costo que pudiese ocurrir. Y eso es bien importante tomarlo en consideración. ¿Qué más? Por supuesto, estos costos que me están dando, ¿cómo se aplican? ¿Es por peso? ¿Es por tamaño? ¿Es por distancia? ¿Es por tipo de mercancía? ¿Por qué o de qué manera se aplican los costos? ¿Ok? Bien importante. Y si, por ejemplo, es que es por peso, bien. ¿Es por qué? ¿Por kilo? ¿Por libra? Si es por tamaño, ok, es por centímetro, es por pulgada, por metro, por pie. ¿Cómo se aplica? Bien importante. Y más importante aún, el tiempo de vigencia. Esos costos que me estás ofreciendo en este momento, ¿hasta cuándo los puedo utilizar? Y antes de pandemia teníamos una claridad que el marítimo era mucho más variable que el aéreo. Las tarifas en aéreo tardaban un poco más en variar versus una marítima. Hoy en día el escenario y todo esto de la pandemia ha cambiado totalmente la manera de hacerlo, ¿no? Pero siempre sepamos esta tarifa que me está dando hoy, hasta cuándo la puedo utilizar. Porque puede ocurrir que al momento en que yo recibo esta tarifa y se la presento a mi cliente, puede pasar un par de semanas hasta el momento en que el cliente dice, dale, aprobada. Y probablemente después de esas 2 semanas puede ser que esa tarifa ya no esté válida. Entonces manejemos el tiempo de vigencia y, por supuesto, ¿quién es el responsable de hacer el pago? Afortunadamente tenemos los Incoterms, ¿verdad? Los Incoterms que nos dicen exactamente quién es el responsable de pagar qué. Pero hay que saber quién los paga, porque si alguien se equivoca y no hace el pago adecuado en un momento específico, puede ser que eso detenga el buen movimiento de la mercancía. Entonces, al ocurrir esto, hay que saber quién es el responsable para poder entonces gestionar de forma inmediata. ¿Qué más tomamos en consideración nosotros? La ubicación de los costos en los segmentos del transporte. Esto es sencillo, pero es un error común, porque puede ser que un cliente diga, me voy por esta alternativa porque es más económica, pero lo que contempló simplemente fue parte de la gestión de transporte. ¿Por qué? Nosotros tenemos lo que son los segmentos del transporte. Vamos a decir que yo estoy exportando de Colombia hacia Estados Unidos, vía marítima, ¿ok? Entonces, yo tengo, en esa operación tengo los costos en el origen, que serían los costos que ocurren en Colombia. Todo lo que yo tengo que hacer desde el momento en que retiro la mercancía de la bodega del exportador hasta que lo pongo a la disposición de el transportista internacional, en este caso, una naviera. ¿Qué es lo que hago ahí? En general, transporto la mercancía de la bodega al puerto, hago trámites aduanales, preparo documentación. ¿Ok? Ahí termino el primer segmento. Después paso al segmento de transporte internacional, que incluye todo lo que hago en el puerto, en el origen, el transporte marítimo, la mercancía, hasta que lo descargo en el puerto de destino, lo almaceno temporalmente hasta que lo retira el cliente. Ahí termina el segmento de transporte internacional y tengo un tercer segmento que es el de las actividades en el destino, lo que hago yo en Estados Unidos. Desde retirar la mercancía del puerto, transportarla a la bodega del cliente consignatario, del importador, y hacer el pago de impuestos. Entonces yo tengo que saber los costos, dónde están ubicados en todo momento, porque definitivamente que si yo tengo un proveedor de servicio que me dice, toda esta operación te cuesta $800, y viene otro proveedor y les dice, esta operación te cuesta 1.500, por supuesto que te vas a ir a la de 800, pero resulta ser que cuando decides por la de 800, al final te das cuenta que la de 800 solamente incluía actividades en origen y transporte internacional, no incluía las actividades en el destino, y ahí estaba la diferencia. Entonces estemos seguros de esa propuesta comercial que me están haciendo, qué es lo que está incluyendo, para entonces comparar de forma correcta.
y no hacer este tipo de errores que es bastante común. ¿Qué más debo tomar en consideración? El escenario total de los costos, un cálculo de los costos antes de ejecutar una operación. Yo no puedo iniciar una operación simplemente teniendo una idea vaga de cuánto me va a costar. Yo tengo, antes de comenzar, saber y tener claridad cuáles son los tipos de costos involucrados y una proyección lo más cercana posible de cuánto sería el total a pagar, para que de esa manera yo vaya monitoreando el desempeño de la operación, los costos que se van completando y ver qué tanto van aterrizando a la realidad. Bien importante. Y recuerden, no es comparar solamente los costos del flete, porque si comparan ustedes flete aéreo con marítimo, por supuesto que el marítimo es mucho más económico que el aéreo. Si comparan el transporte en sí, aerolínea naviera, es mucho más económico el marítimo. Pero miren este ejemplo. Sí, yo me voy por barco porque es más económico, pero resulta ser que el puerto queda a una distancia tan distante de la bodega de cliente final que me toca pagar un transporte terrestre costosísimo. Y resulta ser que el aeropuerto quedaba a pocos kilómetros de la bodega de cliente final. Cuando sumo todos los costos, adivinen, el aéreo era más económico. Analizando los costos totales y no solamente el costo de transporte. Entonces es parte de esas reflexiones que debemos nosotros tener, ¿no? Y por supuesto, antes de decidir, asegurémonos de conocer claramente cuál es la interacción con los otros elementos críticos que existen dentro de todo esto para poder entonces tomar la decisión final de cuál es la mejor alternativa. Recuerden, hay que tomar el tiempo adecuado dentro de este proceso, no se puede tomar a la ligera. Hay que analizar los diferentes elementos que hacen participación dentro de la gestión de transporte, porque al final del día, si hacemos esto y tomamos el tiempo adecuado, vamos a seleccionar la alternativa correcta, y eso hace una gran diferencia entre perder o realmente generar resultados óptimos en la operación de transporte. Y qué más hoy en día con todos los retos que tenemos a razón de la pandemia, que nosotros tengamos este tiempo para analizar correctamente. Y con esto entonces damos terminado la presentación y damos el espacio para las preguntas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es César Indaburu. Yo soy el gestor y la persona que se ha ideado la plataforma del Vademecum Marítimo. Estoy aquí pendiente del chat para que los que tengan alguna pregunta, por favor, la vayan escribiendo. Creo que la presentación ha sido excelente. Hemos podido observar una metodología de selección diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados a hacer. Hemos observado que un análisis profundo nos puede definitivamente llevar a tomar una decisión muchísimo mejor. No veo todavía ninguna pregunta. Veo una asistencia muy nutrida de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá. No sé si alguno de los muchachos tenga alguna pregunta. Bueno, qué agradable cuando nadie pregunta, es o porque la charla fue muy buena o porque nadie entendió nada. Esperemos que sea por lo primero. Ahí les he dejado, muchachos, un enlace para los que quieran ser miembros del grupo del Vademecum Marítimo. Es una comunidad marítima, logística, portuaria y aduanera donde compartimos conocimientos, intercambiamos libros
y están todos muy cordialmente invitados. No llegó ni una sola pregunta. Todos los muchachos de la UTP se presentaron y todos pusieron buenas tardes, su nombre y su grupo, pero ninguno hizo ninguna presentación. Quiero darle las gracias a Andrés por la excelente... Aquí tenemos una pregunta de Joel Sánchez. ¿Cuál es el criterio que considera usted más relevante al momento de considerar el tipo de transporte? Yo me enfoco principalmente en el tipo de mercancía. Eso es lo que me va a determinar a mí básicamente cuál es el enfoque que debo tener para la modalidad. Si es un producto general, yo sé que el factor tiempo, a pesar de que siempre va a ser importante, no es tan relevante en comparación a un producto refrigerado que tiene un tiempo de vida específico y que va a tener cambios en las características propias a través del tiempo. Entonces, lo primero que yo veo es el tipo de mercancía. Luego de eso me voy a enfocar en el costo, porque hay algunos costos algunos productos, que no van a soportar un costo aéreo, por ejemplo. No es lo mismo enviar medicamentos que llevar, por ejemplo, maletas plásticas. Las maletas plásticas probablemente no van a soportar un aéreo, mientras que el medicamento sí lo va a hacer. Entonces, esos son los dos principales que yo tomo en consideración. El señor almirante Javier Díaz de la ciudad de Bogotá dice que muchas gracias por la presentación. Quisiera preguntar si esa inestabilidad de los costos en los fletes que han ocurrido estabilizará a precios normales. ¿Qué puede pasar? Yo soy de los que me gusta ser muy objetivo siempre. El escenario está bastante incierto porque hay muchas variaciones. Es un tema complejo porque lo que nosotros vemos a nivel de industria muchas veces es desde la perspectiva de usuario, y con esto no estoy justificando ni a navieras ni aerolíneas, pero también hay que ponerse en los zapatos de los proveedores de servicio, porque al final del día ellos están pasando por ciertos retos. Obviamente sus capacidades se han visto disminuidas por menos frecuencia de barcos y aviones, y eso significa que hay menos espacio. Si yo tengo que rentabilizar mi operación para tratar de pagar mis costos, yo voy a subir en ese barco y en ese avión la carga que me pague un poco más. Es como si yo soy taxista y tengo a César que me va a pagar $5 por llevarlo a un lugar, y entonces Carlos me va a pagar $10. Por supuesto que yo me llevo a Carlos porque me está pagando más. Eso es rentabilidad. El único cupo que tengo que ser lo más rentable posible, ¿no? Pero yo no preveo que en lo que falta del año se vaya a estabilizar los costos actuales. Tampoco preveo que vuelva en algún momento a existir costos exactamente como los que teníamos antes de pandemia. Sí deben bajar. La proyección, de acuerdo a lo que yo he escuchado, hablado con otros colegas, de cómo yo mismo estoy viendo en el mercado, yo creo que todavía en el primer trimestre de 2022 se van a mantener, pero van a comenzar a tener una ligera mejoría. Eso es lo que yo puedo ver, pero puede ocurrir un evento X que te cambia totalmente el escenario, y lo que muchos hubiesen pensado de repente cambian. Así que es cuestión de ir tratando de analizar y ir viendo cuál es la tendencia. Correcto, yo quiero complementar con el debido respeto de Andrés, que definitivamente antes del año nuevo chino, digamos que no va a haber mayores variaciones en el mercado. Los grandes inversionistas en el tema marítimo, digamos, los dueños de los barcos no necesariamente son las compañías marítimas, son inversionistas o banqueros europeos. Ellos le entregan sus barcos en alquiler, en time charter, a periodos largos, los barcos a las navieras, que son los operadores. Y ya se escucha en el mercado que esos banqueros, aprovechando las alzas, han colocado sus barcos en time charter por periodos de hasta 18 meses en tarifas muy parecidas a las de hoy en día. Entonces, eso hace pensar que la situación puede perdurar por lo menos un año más,
pero también es cierto que el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea ya están empezando a forzar a las compañías marítimas para que los aumentos no sean tan exponenciales como lo han llegado a ser. Ya hay una naviera, la naviera francesa CMA-CGM, mandó un informe la semana pasada donde dice que congela sus tarifas spot hasta febrero del año entrante. Y se podría esperar que algunas otras navieras, digamos, que le sigan las aguas, como se dice usualmente. Tenemos otras preguntas, qué bueno que la gente se activó, como dicen, y tenemos una pregunta de Juliana Roa. Buenas, ¿cómo sería el proceso de transporte de un producto líquido como algún derivado del petróleo que sale, digamos, de Connecticut a Brasil con temperatura? ¿Qué tipo de containers son necesarios? Mira, es una pregunta interesante, pero necesitarías tener conocimiento de otros aspectos, cantidades del producto, porque yo no puedo pretender un par de litros del producto, por ejemplo, mandarlos en barco. Probablemente no lo pueda hacer. Hay que ver el tipo de líquido, cuál es un producto peligroso, es un producto de qué característica, ¿no? Si estamos hablando de refrigeración, tengo que tomar en cuenta otros parámetros, ¿no? Por eso es que hice énfasis cuando hablé de conocer el producto, porque al final del día, cuando tú conoces tu producto y sus necesidades, tú puedes explorar en las alternativas que hay basadas en las características de cada modalidad y de acuerdo a eso poder decidir cuál es la mejor, recordando también que dependiendo de la modalidad que vas a utilizar, también tienes que utilizar un tipo de embalaje específico. Un líquido no es lo mismo manejarlo por barco que manejarlo por avión. No es lo mismo manejarlo en barco, en un contenedor completo, que en un servicio consolidado, donde va a estar interactuando con otros productos. Si ese producto no es compatible con otros, a eso hay que tomarlo en consideración. Y yo, como exportador, no controlo lo que un agente de carga va a poner dentro de un consolidado. Entonces, todas estas cosas tenemos que analizarlas para decidir cómo yo lo manejaría. Perfecto. Tenemos una pregunta de Carlos Álvarez. Dice, variaciones de flete equivalen a aumento de costos, donde el consumidor final se ve más afectado. ¿Cómo poder evitar eso? Carlos Álvarez, muchas gracias. Eso no es tan sencillo de evitar, pero muchas de las cosas que se están viendo actualmente es que las empresas están tratando de buscar otras alternativas. Si yo antes importaba de China y los fletes de China están volando ya por encima de los $12,000, entonces yo probablemente, si estoy importando a Panamá o estoy importando a Colombia, probablemente busque mercados alternativos más cercanos, donde yo no tenga ese impacto de los fletes y tratar de esta manera lograr no tener afectaciones. Pero esto es un tema global que nos está afectando a todos, ¿no? Porque así mismo como ya yo no importo, a mis clientes y mis proveedores también se van a ver afectados. Esta es una cadena completa. Todo el mundo se ve afectado porque si tienes menos barcos, menos espacio hay, pero hay menos gente que trabaja, hay menos camioneros que buscan los contenedores. Esta es una cadena completa, ¿no? No creo que se pueda evitar, pero sí definitivamente analizar mucho más a fondo cuando seleccionamos alternativas, en qué momento vamos a hacer los movimientos. Eso es importantísimo. Si yo quiero mercancía para Navidades y yo sé que históricamente tengo que ir movilizándolas en cierta época del año, ahora con la pandemia y todo este escenario, probablemente yo tenga que reconsiderar con qué tipo de anticipación adicional lo estaría haciendo, si realmente lo quiero hacer, cuántos volúmenes yo pretendo. Hay muchas variables con respecto a esto. Sí, yo quiero ampliar con el debido respeto que definitivamente los grandes compradores están mirando mercados alternativos. Se ha visto, digamos, un aumento importante de las importaciones de México a Panamá, precisamente porque es uno de los pocos mercados que no ha tenido una afectación
tan exponencial en el manejo de los fletes como lo ha tenido China. Ya Brasil también está, ya tenemos niveles de 9.000, 9.200 de Brasil a Colombia y a Panamá. Europa ya pasó de los bajos 4.000 a 6.000, 7.000 y tiene un serio problema de espacios. Ahorita hay espacios hasta la primera semana de noviembre. Y hay otra alternativa interesante y es volver a las épocas anteriores. Yo a muchos de mis clientes les he recomendado que el comercio mundial se pasó a contenedores porque definitivamente se demostró que era una operación mucho más ágil y mucho más económica. Pero ahora hay muchos tipos de productos que no necesariamente se deben manejar por contenedores. Voy a dar algunos ejemplos: rollos, láminas, paquetes o bultos de madera, productos de acero, big bags que contengan cementos, fertilizantes, sal o similares. Son productos que se pueden manejar en barcos break bulk, y yo ya he demostrado numéricamente que uno puede conseguir un flete hasta un 40% más barato de China a Latinoamérica en barcos break bulk, siempre y cuando el nivel o el volumen de la carga sea superior a las 600 o 700 toneladas. Le dejo esa inquietud ahí. Javitoni 11 dice que hay algún Incoterm de transporte marítimo que usted recomiende o que usted siente que es más rentable y completo. No, yo no recomiendo, porque al final del día el Incoterm, yo siempre hago la recomendación que nosotros aceptemos un Incoterm donde nosotros tengamos el mayor control posible, el mayor conocimiento. Si yo no soy experto en transporte y no tengo contactos, por ejemplo, en el destino, yo ¿por qué me voy a involucrar en manejar las operaciones en el destino si no conozco, no controlo los costos? Prefiero un Incoterm de repente que termine hasta el país de destino, pero en el puerto, básicamente, ¿no? Si yo no tengo buenos fletes, por ejemplo, con las navieras, ¿por qué voy a entrar en un Incoterm donde yo tengo que pagar el flete marítimo si no tengo buenas tarifas? Si yo no controlo para nada la operación, entonces mejor hago un export. Simplemente pongo la mercancía en mi bodega lista para que el vendedor la venga a buscar. Así que eso va a depender de muchas condiciones, no te puedo decir, aparte del tipo de mercancía, el origen, el destino, las alternativas marítimas disponibles. Es bien variable, no pudiéramos recomendar uno solo, ¿no? Dice Patsy Ramos, ¿qué herramientas o metodologías podríamos aplicar para realizar una proyección de los costos totales del transporte? Consideración que se desea obtener una proyección lo más cercana posible. Va a variar dependiendo de lo que quiero transportar, a dónde quiero transportarlo, pero al final del día vamos a poner un ejemplo. O sea, yo tengo que saber exactamente qué es lo que voy a transportar, las cantidades que voy a transportar. Si no hay características específicas, yo puedo de repente optar por marítimo o por aéreo. Y tengo que comenzar a hacer un análisis de todos los costos, todo lo que corresponde a tiempo de tránsito, lo que corresponde a disponibilidad de la mercancía, porque eso también es muy relevante a tomar en consideración. Y haces un comparativo, ¿no? Esto es lo que sería por marítimo. En tiempo de tránsito sería tanto, estos son los costos totales, esta mercancía estaría disponible en tal momento, esto es lo que sería por aéreo y estos serían los totales, y hacer un comparativo, ¿no? Saber cuál es mi necesidad. A veces no necesito que la mercancía llegue tan rápido, pero tampoco quiero que llegue tan lenta. Podría optar por una alternativa multimodal, una combinación de modalidades que cumpla con lo que yo estoy buscando, un precio aceptable, un tiempo de tránsito aceptable. Pero al final del día yo tengo que contemplar todos los costos, y una buena práctica que yo siempre hago, yo uso siempre mi Excel. Yo pongo un Excel y yo divido mi Excel y pongo actividades en el origen, actividades de transporte, actividades de destino, y ahí le voy poniendo un costado cuánto es el costo y voy totalizando, ¿no? Y lo hago para cada modalidad que tengo disponible, ¿no? El aéreo y el marítimo, por ejemplo,
y ahí hago la comparación, incluyo tiempos de tránsito y eso es lo que yo utilizo para decidir qué es lo que voy a utilizar y para tener una idea bastante clara de cuánto es el costo que yo voy a utilizar. Recuerden algo, el costeo para marítimo no es igual que en el aéreo. En el aéreo tú tienes una tarifa por kilo, pero en el marítimo tú generalmente, si es un contenedor completo, tú vas a pagar una sola cantidad por ese contenedor, independientemente de cuánta mercancía le vayas a poner adentro, mientras que en el aéreo tú vas a pagar por kilo. Entonces todo eso tienes que analizarlo, pero debes partir de la premisa de saber exactamente cuánta mercancía es la que vas a transportar, para entonces realizar un análisis de costo. Pregunta José Jiménez. Algunos graneles sólidos generan altos volúmenes de humedad. ¿Este tipo de novedad en la carga se puede considerar merma en el volumen final en destino? La pregunta está interesante. Es una pregunta interesante y si me permite dar mi opinión para José Jiménez. Todos los productos, los graneles sólidos, generalmente que absorben humedad, están debidamente tabulados. El National Cargo Bureau de los Estados Unidos tiene unas tablas en las cuales se puede, o están las tabulaciones permisibles de acuerdo al volumen de humedad que puede tener un producto y tiene las conversiones similares a unas tablas de API en la industria petrolera, donde se puede determinar cuál es la merma aceptable en ese tipo de productos. Por ejemplo, la sal marina que se transporta en barcos bulk carrier al granel dependerá de la distancia y lógicamente de la estacionalidad del año o de la estación del año para saber la cantidad de humedad que puede absorber la sal. Es un producto de los productos más higroscópicos que existen. Cuando ese barco sale, vamos a decir, de Brasil y va para Europa, muy posiblemente en el momento en que se haga el cálculo de calados, pueden aparecer 100 o 200 toneladas de más de un producto, y generalmente es producto de la humedad que la carga ha absorbido durante el viaje. Dice aquí otra pregunta. No, esto no es una pregunta. Estos son unos complementos. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo sí quería aprovechar y a todos los participantes invitarlos a que visiten mi canal de YouTube Aprendiendo Logística con Andrés. Es una iniciativa que precisamente va de acuerdo a todo esto que estamos haciendo con César, precisamente de ofrecer información y experiencia para nuestra industria y para precisamente las generaciones de relevo, ¿no? Este es un esfuerzo por todo este conocimiento que hemos adquirido a través de nuestra experiencia, poder compartirlo, ¿no? Así que lo pongo a su disposición para que puedan también hacer sus comentarios y cualquier otro tema también que quisiesen que se expusiera ahí en el canal, con muchísimo gusto. Aprendiendo Logística con Andrés. Bueno, y yo hago mi publicidad también. Antes de agradecerles a ustedes, no se les olvide el grupo del Bademecum Marítimo, que ya tiene más de 520 integrantes de diferentes países. Es una comunidad netamente académica, no tiene ningún costo, se comparte información bastante interesante. Les dejé el enlace en el chat para los que estén interesados. Y quiero también agradecerle al capitán Carlos Torres, propietario y líder de la plataforma Sionet, por la gentileza que ha tenido para permitirnos utilizar su plataforma y hacer una alianza de gana-gana. Nuestra idea es divulgar conocimiento, y si eso sirve para que la gente conozca su plataforma, creo que estamos bien compensados los dos. Y a Andrés, pues el abrazo solidario de siempre, una excelente charla, conceptos muy claros, muy profesionales, y voy a extender el agradecimiento a la comunidad de la Universidad Tecnológica de Panamá. No sé si el profesor los puso a ver la charla de tarea el día de hoy, pero
estuvieron presentes muchísimo y les agradezco muchísimo por la atención. Te dejo las palabras finales, Carlos, y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, César, le agradezco mucho. Felicito inicialmente a Andrés por su exposición amplia y muy orientada a resolver las inquietudes de este tema tan importante como es el transporte. Pues César, felicitaciones a ti también por la iniciativa, esta iniciativa de carácter académico, que por supuesto, como hemos hablado, estoy muy atento a apoyarte, a hacer, como tú dices, un gana-gana. La iniciativa mía, que es también una iniciativa sin ánimo de lucro, o por lo menos por ahora es así, donde estamos incorporando y haciendo visible, sobre todo, porque ese es el tema de podernos hacer visible, y yo estoy muy complacido con César en el día de hoy, porque hay una comunidad de Panamá que es un país que se distingue justamente por su aspecto marítimo y portuario. Entonces, en ese sentido, extenderles también a los participantes la invitación para que hagan parte de este registro de empresas que nosotros, a través de nuestras redes sociales, a través de este webinar, de este tipo de webinares, estamos precisamente dando visibilidad a estas empresas, y por supuesto que queremos a un futuro lograr unas interacciones que generen riqueza para las empresas que se van afiliando. Muchas gracias a todos. Un saludo especial, por supuesto, a la comunidad de Panamá, que veo fue en su gran mayoría participante en el día de hoy. Y pues a todos un saludo especial, esperando ya en estos tiempos hayamos superado con creces el tema del coronavirus y volvamos a la normalidad, que las empresas crezcan, y que en la colaboración de todos, en la participación de todos con este tipo de iniciativas, logremos un mejor posicionamiento latinoamericano en el tema marítimo y portuario y fluvial. Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchísimas gracias, buenas noches para todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.